Buenas tardes. Antes de nada quisiera dar las gracias a la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia, de Historia de la Ciencia. Voy a comenzar con esta comunicación que, como ya se ha comentado, me voy a centrar principalmente en el coleccionismo, en el coleccionista Cayetano Gómez Felipe y lo que ha sido crear un museo, ¿no?, en la casa de este coleccionista. Los objetivos de esta comunicación, voy a tratar varios puntos, entre ellos definir lo que es una colección, hablar de la figura del coleccionista, cuál es el origen y la formación de la colección de Cayetano, la casa museo y la contextualización de los objetos dentro de una casa de vida cotidiana. Hablaré también de la carga poética de los objetos, de la relación entre el objeto y el sujeto y una serie de conclusiones y reflexiones. En primer lugar, la colección hay que tratarla como una obsesión organizada. Coleccionar es un acto de reunir objetos pertenecientes a una determinada categoría, pero hay que destacar también que para hablar de colección o de coleccionar hay que destacar la idea del orden, la importancia de la mentalidad del coleccionista como factores claves para diferenciar lo que es una colección de una mera acumulación de objetos. Es importante tener en cuenta que el instinto de adquirir, ¿no?, está implantado en nosotros desde el nacimiento. Coleccionar no es un comportamiento tan ordinario como el del consumo. Hablar hoy de coleccionistas es referirse a personas con capacidad para adquirir cosas que vayan más allá de las necesidades básicas. Y la relación objeto-sujeto se cubre de un velo irracional incomprendido en la mayoría de los casos por el entorno cercano del sujeto. Cuando hablamos de la psique del coleccionista, bueno, a mí me viene en mente constante, metódico, apasionado, organizado, astuto, curioso, motivado, romántico, obsesivo, diligente, y podríamos también enumerar muchísimos adjetivos más. En el caso, hablando con la hija de Cayetano, coinciden que todos estos se corresponden, ¿no?, son características del comportamiento de su padre. Cayetano no dejó nada escrito, pero en 1942 sí fue entrevistado por el Diario de Aviso, y a mí me gustaría que determinadas características, ¿no?, que lo definen como coleccionista las podamos leer a través de sus palabras. Es tenaz. Dice así: mi colección es fruto de una paciente y tenaz labor llevada a cabo para reunirla, luchando en un medio ambiente de franca incomprensión y aún contra los prejuicios y escrúpulos familiares que ponían el grito en el cielo a cada nueva adquisición, al ver la casa invadida por una serie de trastos viejos. Respetuoso con lo antiguo. Debo advertirle que la mayor parte de estos objetos que ahora ofrecen un aspecto tan deslumbrante están así después del consiguiente esfuerzo de restauración, llevado a cabo con el suficiente esmero para conservarles la pátina del tiempo, que es algo muy respetable. O sea, él sabía, ¿no?, aunque no tenía estudios, él sabía que los objetos había que tratarlos, que había que conservarlos, pero nunca quitarles esa pátina, ¿no?, que los caracteriza y que era fundamental conservarla. Se tenía un cuidado de los objetos. No se conserva ningún epistolario que nos permita conocer de primera mano sus reflexiones, solo tenemos esta entrevista de 1942. La fuente principal para conocer la figura de Cayetano es el testimonio de su hija. Hay documentos que nos permiten seguir la pista de algunos objetos. La Casa Museo también tiene un archivo documental con muchísimos documentos de diferente índole que nos permite saber dónde adquirió algunos objetos, la relación que tenía con otros coleccionistas. Pero es el análisis de su colección la que nos va a permitir acercarnos a sus inquietudes, a sus deseos y objetivos. Aquí tenemos unas fotografías antiguas, ¿no?, de los años 50 de la Casa de la Laguna, de la Casa Museo de la Laguna, y pueden ver ustedes cómo Cayetano estaba completamente rodeado de sus objetos. Cuando nosotros empezamos con la museografía de la Casa Museo, también había muchos objetos guardados dentro de arcones de tea y de cedro, pero la casa yo me la encontré así. Aquí vemos también otra
otra imagen, y bueno, podemos visualizar cuadros, objetos de cerámica, arcones, diferentes tipos de luminaria. Por tanto, este coleccionista se rodeó, ¿no?, convivió con sus objetos a lo largo del tiempo. Aquí tenemos otra imagen, así ya podemos reconocer el museo. ¿Desde cuándo comenzó su interés por crear el museo? Pues aquí esta pregunta, cuando se la hacen, ¿no?, van a ver ustedes la curiosa respuesta de Cayetano, porque es curioso que alguien coleccione, pero nunca piense en crear un museo. Y su respuesta fue así: puede decirse que nunca tuve intención de crear un museo y estimo que este nombre, que yo mismo he terminado por aceptar en razón de su brevedad, resulta seguramente demasiado pomposo para calificar las simples colecciones de un aficionado. Entrevistando a la hija de Cayetano, me dijo que su padre nunca tuvo intención de crear un museo. Solamente en los últimos años de su vida, ¿no?, ya sí se empezó a plantear si su hija, ¿no?, que iba a heredar todos los objetos, qué podría hacer con esos objetos. Y yo he encontrado documentación en que cartas que él pregunta a diferentes personalidades, ¿no?, del mundo de la cultura de la época, si se podía hacer un museo o qué podía hacer con la colección, pero ya en los últimos años de su vida. Origen de la colección. El origen de la colección es una colección familiar. En la familia de Cayetano había varias personas, ¿no?, dedicadas al mundo de la cultura. Algunos habían emigrado a Cuba, y muchos objetos de la colección familiar son objetos son objetos de indianos, ¿no? Entonces, estudiando la colección, sobre todo la casa familiar, que todavía permanece un poco anclada en el tiempo, vemos la cantidad de objetos que vinieron de América, y de los más exquisitos, de los más curiosos, son objetos americanos que vinieron con varios miembros de la familia. Pero también, Cayetano, la colección se compone de compras. Hay muchos objetos que fueron comprados a la iglesia, de regalos, también regalos que recibía, regalos en su cumpleaños. Él hacía un listado, ¿no?, de los regalos que iba recibiendo, muchas veces eran obras de arte. Intercambios, también sabemos de intercambios a través de las diferentes cartas, y sobre todo, lo más curioso de todos los objetos es que muchos vienen de esos que desdeña, ¿no? La gente, objetos que ya no se les da el valor, han sido sustituidos por otros objetos que iban llegando, y él se aprovecha, ¿no?, de ese desinterés de la gente por determinados objetos que él les ve un valor, o piensa, bueno, dentro de 40, 50, 60 años la gente les va a volver a dar el valor que tenían. Su análisis, el análisis de la colección nos lleva a una primera impresión, y es que aparentemente no hubo nada en el entorno que rodeaba que no despertara su curiosidad, y podemos considerar la colección de Cayetano como una colección de colecciones: pintura, escultura, cristal, mobiliario, tejidos, indumentaria, joyería, cajas, baúles, objetos de vida cotidiana, marfiles, loza, armas, fotografía, documentos y un sinfín más de objetos. La procedencia no solo procede de las Islas Canarias, no solo hay obra canaria, sino que proceden de lugares lejanos como Flandes, Italia, Francia, Inglaterra, China, Japón, Indonesia, Guatemala, México. Y el origen diverso de la colección es el reflejo de lo que ha sido la isla a lo largo de su historia, un nexo de unión entre lugares, punto estratégico de rutas comerciales que comunicaron el viejo continente con el nuevo, además de lugar de acogida y tierra de sincretismo de todo tipo. La intención de Cayetano no pareció ser la de crear una colección de un tipo u otro, sino simplemente incorporar a su hogar aquello que le llamaba la atención por su estética, rareza, vínculos familiares u otros motivos. El contenido de la colección, aquí vemos algunos objetos, ¿no? Vemos baúles, joyería, mobiliario, objetos religiosos, indumentaria. Tenemos también un archivo fotográfico, aquí tenemos algunos daguerrotipos, y, como ya les comenté, un archivo documental. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo está organizada, ¿no?, las diferentes colecciones dentro de la casa museo. Hay más colecciones guardadas
que no han tenido cabida todavía dentro de la Casa Museo, y que lo que nosotros estamos haciendo es organizando exposiciones temporales con temáticas específicas y vamos sacando también esas colecciones. Yo creo que la colección de Cayetano, ¿no? Su creación también se favoreció de la relación que tuvieron las generaciones anteriores con los objetos, que propició que muchos llegaran a las manos de Cayetano en buen estado. Antes, pues los objetos no los tratamos como nosotros los tratamos ahora, que tienen un periodo de vida, sino que los objetos duraban a lo largo del tiempo y se heredaban. Por ejemplo, si vamos a la sala principal de la Casa Museo, podemos ver objetos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y principios del XX, y muchos de esos objetos han convivido con las personas a lo largo de varias generaciones. Hoy los objetos que nosotros vamos y compramos tienen un periodo de vida, los acabamos desechando o los acabamos perdiendo. Que la colección se haya ido formando mediante adquisiciones dificulta en parte, ¿no? Seguir su pista, ya que no dejó nada escrito. Para muy pocos objetos sabemos dónde los compró o cómo los obtuvo. Por tanto, no de todos podemos seguir el rastro de vida, ¿no? de ese objeto. Sí sabemos a través de la fotografía, a través del testimonio de su hija, cuáles son los objetos familiares y sobre todo también a través de los testamentos de la familia. Pero encontramos, curiosamente, que aunque nosotros entremos y nos dé la impresión, ¿no? de un caos y un desorden, encontramos una cierta organización en la colección. Miren aquí tenemos varios testamentos, son innumerables números de testamentos que tanto familiares como de otras familias de La Palma, en los que Cayetano los encuadernó, ¿no? y puso por fuera a quién pertenecían y el año del testamento. Y esa organización la hizo él. Miren aquí también todas las cartas familiares, cartas del siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX, ven cómo las tiene con esas ataduras. Todo esto llegó a nuestras manos así como lo dejó Cayetano. Y miren aquí, esto son unas bandejas que están dentro de una caja de cedro, está en su casa natal, en los Llanos de Aridane. Todavía estas imágenes todavía no las podemos ver en el museo, estos objetos, pero para que ustedes vean cómo lo dejó organizado. Y así mismo se ha quedado en el tiempo. Miren las mantillas, aquí cómo están organizadas, las cintas, los canutillos de seda, ven la variedad de colores, pues está exactamente como Cayetano lo dejó, y se ha conservado perfectamente en esas cajas de cedro y de tea, se ha conservado perfectamente toda la colección textil. ¿Conoce la historia de algunos de los objetos a que se ha referido? Él hace una enumeración de todos los objetos de su colección y le hacen esa pregunta si conoce la historia de algunos objetos. Y miren la respuesta, qué curiosa, dice: la de casi todos ellos y con todo detalle. En parte me ha sido fácil llegar a este conocimiento porque muchos objetos son de procedencia familiar, pero en todo caso, frente al que se exhibe surge una historia. Así lo hago con mucha frecuencia ante la curiosidad de los visitantes. Quiere decir, su casa era visitada, ¿no? Su casa era visitada y siempre él acompañaba cada objeto con una historia, que seguramente esa historia revalorizaba el objeto, ¿no? que tenía el visitante delante. Los Llanos de Aridane, años 30, esta es la casa natal de Cayetano, en la calle Real, y es donde se crea su primer museo. No llegó a ser un museo en el sentido estricto de la palabra, era en estas salas de aquí abajo, ¿no? Su madre se la cede, y es aquí donde organiza su primera colección. Vemos aquí una foto de Cayetano en los años 30, esta es la entrada de su casa, que sigue así, sí, en parte está igual como la estamos viendo, y en qué consistía pues una sala llena de objetos, y quien viniera a la isla de La Palma y visitara los Llanos de Aridane era un lugar de visita obligada, a ir no solo a ver esas salas de exposición, sino también a conocer al joven coleccionista que ya era muy conocido en la época por su amor a las antigüedades. Esta es una imagen de la casa, en la actualidad el salón de la casa se ha conservado como estaba en época de cuando vivía Cayetano. Y la prensa de la época se hizo eco de ese museo, el Museo de Antigüedades de los Llanos, el Museo de los Llanos,
El museo tuvo un libro de visitas. Yo lo he ido estudiando poco a poco. Está Heraclio Sánchez, Néstor Álamo, Néstor de la Torre y varios personajes, hasta algún actor de cine, y varios personajes pusieron su firma y su dedicatoria en este libro de visitas que conservamos aquí en la casa museo. Aquí tenemos la firma, ¿no?, de Néstor de la Torre y de Néstor Álamo, y de Néstor Álamo tenemos varias cartas, ¿no?, en que Néstor Álamo le escribe a Cayetano para consultar determinadas informaciones sobre algunos objetos, algunas compras. La Casa Museo en la ciudad de La Laguna se inaugura el 9 de diciembre del 2019. Interesante, primero destacar que dentro del ICOM se ha constituido el Comité Internacional de las Casas Museos Históricas, con el objetivo de hacer conocer y apreciar cada vez más ampliamente este patrimonio, y dentro de las tipologías de la Casa Museo, este proyecto se define como casa de coleccionista. El concepto de patrimonio es más amplio y ya no solo se limita a las grandes obras, sino que se amplía hacia todos aquellos elementos y expresiones que nos remiten a la base material e inmaterial de la cultura de un pueblo: objetos, forma de vida, tradiciones, creencias, arquitecturas populares, tradición oral. La Casa Museo se localiza aquí. Este es el plano de Torriani, ven aquí, esta es la laguna, esta es la iglesia de la Concepción, y nosotros nos localizamos aquí en el centro histórico de La Laguna, aquí concretamente, en esta casa que ustedes ven aquí, y esta parte también forma parte del museo. Esta es la visión que tenemos desde la puerta principal de la iglesia de la Concepción. Miren lo bien cuadrada, ¿no?, que está la Casa Museo. Aquí tenemos la fachada, y esta casa se construye en 1703 por Bernardo Valois, un comerciante irlandés. Es a principios del siglo XX cuando la suegra de Cayetano compra esta casa, y después de los años 40, en los años 40 es cuando Cayetano viene a vivir para esta casa. Esta casa era la residencia en verano. Él vivía en Santa Cruz y esta era la residencia en verano, y con el tiempo que se cambiaron a vivir fijos a esta casa. Aquí tenemos una foto antigua, no sé si de los años 60, sí, más o menos, de los años 60, principios de los 70. Esta es la Casa Museo. Esta es aquí otra casa del siglo XVIII que tiraron, ¿no? Aquí está ahora el edificio Belén, y no sé si ustedes conocen esta zona de aquí, que es donde está la pastelería famosa del Melita. Es importante tener en cuenta que la Casa Museo es la casa familiar del coleccionista. Quiere decir, cuando nosotros hicimos el museo, nosotros hicimos el museo en una casa familiar y tuvimos que adaptarnos a la casa. Una casa que está protegida, por supuesto, teníamos que respetar todos sus espacios. Aquí tenemos a la familia de Cayetano, su mujer, su hija, dentro de su casa, y aquí otra imagen del interior de la casa. En el libro de Ciuranescu, de La Laguna, la guía histórica y monumental del año 65, se nombra ya la casa de Cayetano, sin ser un museo, pero miren cómo dice el número 19, es un verdadero museo formado por las colecciones de don Cayetano, una persona sumamente acogedora para con los aficionados al arte, y se hace referencia a este museo, como se hacía referencia en Los Llanos, pero que se considera un museo sin ser un museo todavía. Vamos a entrar en el interior de la Casa Museo. Este es el patio. Importante, cuando se nos presentó realizar un proyecto con la casa de Cayetano, nos encontramos que, por lo que les acabo de comentar, no es un espacio preestablecido para convertirse en un museo, es un espacio para ser habitado y que estamos convirtiendo en utilidad pública, y lo que hicimos es un proyecto en que toda la parte alta de la casa se convertía en 9 salas de exposición. Algunos espacios domésticos son originales, quiere decir apenas se han tocado. Hay unas recreaciones de ambientes de otras épocas en dos salas, y después tenemos montaje museográfico en salas vacías para exponer las diferentes colecciones de Cayetano. Por tanto, hacemos una combinación de 3 formas, ¿no?, de museografía. Y fue muy importante cuidar la atmósfera cotidiana. Eso fue una de las tareas, de uno de los objetivos principales, que no
perdiera la casa ese carácter doméstico e íntimo, de manera que si entrábamos en la casa museo, sí, estábamos en un museo, pero no perder de vista que estábamos también en una casa. Aquí tenemos algunas imágenes, aquí les enseño las salas donde se exponen todos los objetos que tienen que ver con la vida cotidiana de las cocinas. Aquí el salón comedor, la subida a la escalera principal. Tenemos también otro de los salones, el salón principal, y tenemos una habitación dedicada a las relaciones de Canarias con el resto del mundo. Aquí tenemos la recreación de uno de los espacios, de lo que llamamos un estrado de damas que existían. Estos espacios existían en las casas canarias del siglo XVIII. Tenemos también una sala dedicada a los textiles, a la indumentaria, a los objetos de adorno personal. La carga poética de los objetos. Podemos decir que el coleccionista sacraliza un objeto y lo aísla del uso o función para el que fueron creados. Aquí tenemos una cama del siglo XIX. Este objeto, una vez que es sacralizado, entre comillas, el objeto adquiere una multitud de nuevos sentidos, en lo que sería una cama, ¿no?, para dormir, pues se convierte en un objeto expositivo en un museo. Los objetos son canalizadores, nos transmiten conocimiento, nos pueden educar en los valores del patrimonio para generar estrategias de conservación y respeto, pero los objetos nos tienen que emocionar, nos tienen que motivar e inspirar curiosidad. Y eso es uno de los objetivos que nosotros teníamos cuando hicimos la casa museo. Cómo emocionar, motivar e inspirar curiosidad. Podemos decir que los objetos tienen una historia vital. Nacen, es decir, son producidos y transitan a través de un ciclo o varios ciclos de uso, y al igual que los seres vivos mueren, aunque en su caso esa disolución material pueda dilatarse mucho más en el tiempo que la vida de una persona. Y a lo largo de esos ciclos, el uso de un objeto puede ir recuperando valor, modificar su categoría o clasificación. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un Don Pedro y tenemos una letrina, ¿no?, de una casa antigua canaria. Evidentemente, cuando aparecen, se crean los baños, ya esos objetos dejan tener uso. Hay muy pocas casas ya que conservan la letrina y ya los Don Pedro se convierten ya en unas piezas que no tienen utilidad, pero ya las sacralizamos, ya las metemos en un museo, la vemos de otra manera, ¿no? Han tenido un tiempo de uso porque ya son sustituidos por otros. Y voy a poner otro ejemplo. Aquí tenemos una mancerina. La mancerina es este objeto para beber el chocolate, es un objeto del siglo XVIII en el centro, ¿no? Se pone en la jícara, el vaso para beber el chocolate, sujetabas por el plato y evitabas que te quemaras con bebiendo el chocolate. En la actualidad, ese objeto ya no tiene uso. Ahora tenemos este tipo de vasos térmicos que aíslan el chocolate, que podemos tener el calor del chocolate para tenerlo en la mano. Por tanto, hay objetos que son sustituidos por otros y hay objetos que duran más en el tiempo, pero que tienen todos un periodo de vida. Sobre todo en la actualidad ya hemos desechado muchos de ellos, como por ejemplo el almirez o el mortero, que ya lo estamos sustituyendo por la batidora. Eso también es muy importante ver, ¿no?, cómo se van transformando. Y después objetos que tenían una utilidad cotidiana, pues le hemos dado ahora muchísimo valor, ¿no? Los objetos son paquetes de recuerdo personal y colectivo. Miren, aquí tenemos a la suegra de Cayetano, Elena Tavío Sierra. Como ya les comenté, también tenemos un archivo documental y fotográfico y conectamos muchas veces los objetos con la fotografía, con un documento. Y aquí tenemos una foto de ella joven, de ella mayor, y este objeto que ven aquí, ¿no?, este camafeo, lo tenemos aquí. Entonces, el estudio de los documentos y el estudio de la fotografía también nos ayuda a establecer esas relaciones entre los objetos y en mi opinión, pues los revaloriza más y los disfruta mucho más la gente, ¿no?, nuestro visitante. Aquí tenemos el traje de manto y saya, el traje que sirvió de modelo para hacer el traje típico de los llanos de Aridane. Fue Cayetano el que prestó este modelo. Nosotros lo tenemos expuesto en el museo. Aquí también tenemos un rosario de oro. Pues miren, aquí tenemos la hija de Cayetano con este traje y con esta joyería familiar. Sabemos que es joyería familiar porque ya su hija lo llevaba. Entonces nos gusta esa conexión entre unos objetos
y otros. Igualmente, aquí tenemos un precioso colgante, ¿no?, de perlas, y que también lo hemos localizado en una fotografía de la hermana de Cayetano. La colección de Cayetano permite realizar diferentes lecturas y referencias cruzadas y complementarias. Y eso es lo que intentamos que el visitante lo vea, incluso él mismo pueda establecer esas conexiones, ¿no?, seguir la pista de un objeto. Miren, aquí tenemos el vinilo, que es la representación de María Luisa de Armas, la abuela de Cayetano. Están en la misma habitación ambos paneles, ¿no? Y en otro armario tenemos este camafeo que ustedes ven aquí, que es Saturnino, el marido de María Luisa, ¿no?, los abuelos de Cayetano. Y aquí tenemos lo que sería un guardapelo. Se trata de un guardapelo, nosotros lo ponemos en conexión con su mujer porque perteneció a su mujer, ¿no? Y su mujer la llevaría, la abuela de Cayetano llevaría determinado periodo, pues llevaría ese broche. Entonces así intentamos explicar, ¿no?, también las relaciones familiares y darle otro valor, ¿no?, potenciar el objeto. Vamos a poner otro ejemplo. Este objeto es un objeto que nos lleva, que a mí me gusta mucho cuando hablo de él, pues llevar a la reflexión. Tenemos un armario con parte de objetos personales que tienen que ver con el luto. Miren aquí un bolso de luto, un abanico de luto, joyería de luto. Y aquí tenemos una joyería que está hecha con pelo de difunto, ¿no? Entonces la reacción de los visitantes, lo primero es, ¿no?, mostrar un desagrado de cómo se podía llevar joyería realizada con cabello de difunto. Entonces lo ponemos en conexión con el guardapelo que vimos anteriormente y hacemos la siguiente reflexión. Si una mujer del siglo XIX viniera al siglo XXI y supiera que nosotros hacemos joyas con cenizas de funeraria, ¿cuál sería la opinión que tendría de nosotros? O sea, a nosotros nos parece curioso, ¿no?, que se hiciera joyería con cabello de difunto. Imagínense lo que pensarían personas del siglo XIX que viera joyería con ceniza de difunto. Entonces, claro, entonces ya dice, es verdad, ¿no? Entonces es importante establecer esas relaciones y que los objetos nos lleven a reflexionar sobre el pasado y nuestras costumbres actuales. Otra conexión, también tenemos conexiones fuera del museo. O sea, en el museo hay objetos que nos llevan hacia afuera. Aquí tenemos una tabla de San Juan Evangelista. Esta tabla tenemos aquí a la entrada de la sala principal, y también tenemos una estampa de San Juan Evangelista. Una tabla que en el siglo XVII, esta tabla se encuentra, es una representación, una copia de esta tabla que se encuentra justo enfrente en la iglesia de la Concepción, que en el siglo XVII sudó y dicen que gracias a ese sudor, ¿no?, desapareció la peste en Tenerife. Pues nada, conectamos también nuestros objetos de dentro del museo con el exterior. Otra conexión con el exterior, aquí como ya les comenté, está en la casa museo. Esta casa desaparece a principios de los años, creo que los años 70, evidentemente no habían leyes patrimoniales que protegieran el patrimonio, porque si no esta casa hoy sería inconcebible perderla. ¿Qué hace Cayetano? Cayetano fue muy sensible al patrimonio, y lo que hacía es que cuando una casa en la laguna desaparecía, pues iba y compraba parte de ventanas, puertas, herrajes. Aquí nosotros tenemos en la casa museo las puertas principales de esta casa, pero es que también tenemos partes de techos de iglesias, de otras casas, y aquí ven también ventanas, cerraduras y un sinfín de objetos de herraje que tienen que ver, que salen también de iglesias y de la mayoría de casas de la laguna que iban desapareciendo. El objeto y el sujeto. Uno de nuestros objetivos cuando hicimos la museografía fue acortar las distancias entre los visitantes y los objetos en exposición. Con Cayetano hay que asociar conocimiento, pasión y deseo de compartir con otras personas. Nosotros sabemos a través de personas que conocieron a Cayetano y de su propia hija, de que a él le encantaba recibir a la gente en su casa, enseñarles la colección y compartir su pasión por sus objetos. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer.
que la visita a la Casa Museo sea una visita guiada y nosotros compartir esa misma pasión y exista un atendimiento específico, ¿no?, con el visitante. Aquí tenemos este Cayetano, ¿no?, recibiendo, ¿no?, visitantes en su casa de La Laguna. Y estas estrategias museológicas que van directamente dirigidas a las personas, lo que buscan es un diálogo más directo entre el museo y el visitante, ofrecer, como ya les comenté, una experiencia personalizada y no tener un visitante pasivo, sino un visitante que interactúe con la colección y con el guía, que le va a ofrecer una serie de información que no la va a ver a simple vista. En nuestra opinión, las emociones son claves para comprender el grado de satisfacción del público y al mejorar esas experiencias, el museo también añade un valor a la visita. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra capacidad comunicativa con el visitante? Pues que la casa como espacio que envuelve al visitante. El visitante se convierte en un inquilino y eso va a ser fundamental, que él sienta que está visitando una casa. Y nosotros lo hemos logrado de diferentes maneras, creando sorpresas y emociones, siempre huyendo de convertir el museo en un parque de atracciones, porque es verdad que hay un montón de formas, ¿no?, de equipos multimedia, experiencias participativas, pero que muchas tienen que relacionarse más con otro tipo de espacios como teatro, salas de concierto. Hay muchas maneras de poder sorprender y emocionar al visitante. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos, ¿no?, que permitimos, nosotros hemos utilizado, en la museografía hemos utilizado los armarios antiguos de Cayetano, los hemos convertido en vitrinas de museo. Aquí tenemos un armario de cocina que lo hemos convertido en una vitrina y el visitante puede abrir el armario. Puede abrir varios armarios. De todas formas, él participa abriendo y curioseando los armarios de la casa. Teníamos una serie de objetivos: buscar el deleite en contemplar los objetos que han estado en otro lugar y en otro tiempo y que se encuentran ahora justamente delante del visitante, y estimular la empatía de los visitantes agitando su imaginación para reflexionar. ¿Cuáles han sido los resultados? Primero, despertar el interés. El visitante busca la huella del coleccionista y de su familia. Y eso ha sido, este resultado es fruto, ¿no?, de un análisis que hemos hecho a lo largo del tiempo desde que abrimos en el 2019. Siempre los visitantes van a querer buscar esa huella personal. ¿Quién es Cayetano? ¿Tuvo hijos? ¿Esa era la cama en la que dormía?, ¿no? Y ya despertar ese interés ya nos parecía que estábamos logrando algo. También hemos logrado el debate. Claro, una vez que el visitante ve la cantidad de objetos, hablan ya del síndrome de Diógenes o esa pasión de Cayetano por los objetos, ¿no? Y ya todo el mundo quiere debatir y cómo sería vivir en una casa tan llena de objetos. También yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me parecen más emotivas es renacer los recuerdos, ¿no?, de las costumbres perdidas y vividas en la niñez, o historias de familiares, ¿no?, o historias que te contaba tu madre, porque ese objeto lo había utilizado tu madre o tu abuela y que tú ya no viste usar. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo personal, el juego de palangana, ¿no?, de jarra, agua para el aseo personal. Yo lo vi en casa de mi abuela, nunca lo vi usar porque ya existían los baños, pero ese objeto es muy interesante porque en vez de desaparecer de las habitaciones, queda como un objeto decorativo dentro de las habitaciones. Entonces la mayoría de nosotros lo hemos visto aunque nunca lo vimos utilizar, ¿no? ¿Vale? Me refiero a una generación, pero ese objeto quedó ahí. Entonces nos lleva al recuerdo de haberlo visto en esas habitaciones. Y una serie de reflexiones, cómo ha cambiado la vida a lo largo del tiempo y las comodidades que tenemos hoy. Sobre todo esa reflexión surge cuando ya hablamos de que en la casa museo no hay baño, que los baños estaban fuera o podía existir una habitación que se llamaba letrina, y por tanto tenía que haber una serie de objetos que aliviaran, ¿no?, como los urinales, las escupideras, los Don Pedro. Entonces ya hay una reflexión sobre el pasado y las comodidades del presente. Pues todos estos resultados son los que hemos ido logrando. Conclusiones y reflexiones. La Casa Museo cuenta con un lenguaje propio ligado al territorio y a la historia y nos transmiten aspectos de la sociedad, de una época, de las costumbres, que también es otro motivo, otro objetivo a la hora de
otro objeto de lo que hablamos cuando empezamos la visita. Es importante que el objeto principal es la casa. La casa, nada más entrar, te sumerges en una casa del siglo XVIII y ya la casa te habla de un espacio. La casa ya te dice dónde eran las habitaciones familiares, dónde estaba la zona de bodega, el jardín o la huerta, ¿no? el traspatio, huerta, desaparecido. Ya la casa te está hablando y ya te está envolviendo. Los objetos son cosas tangibles y nos tienen que hablar de quien los atesoró, sino también de ellos mismos. El objeto nos habla de Cayetano, cómo lo consigue Cayetano, cuál fue el objetivo de Cayetano, cómo llegó a manos de Cayetano, y también el objeto nos da una cierta información. Y tampoco nos podemos olvidar de lo que sería el patrimonio inmaterial, ¿no? La historia, las costumbres, las creencias, y algo que no vemos, pero que nos permite contar. Por ejemplo, nosotros tenemos varios baúles que vienen de Cuba. Evidentemente, cuando vemos esos baúles cubanos, ya nos permite hablar de la inmigración y de la figura del indiano. Una combinación entre la microhistoria y la macrohistoria encuentran una síntesis narrativa eficaz y por tanto la experiencia más completa del visitante. Nos vamos desde lo pequeño, ¿no? De un objeto, de ver las características de un objeto, ya a contar una historia del pasado. Y si no, vamos echando hacia atrás y vamos viendo cómo van cambiando las costumbres a lo largo del tiempo. La colección es un retrato de quien la colecciona. Y yo creo que si ustedes hacen una visita a la casa museo, seguramente saldrán ya con una idea de la personalidad de Cayetano. Es curioso porque para la mayoría de los coleccionistas su pasión es una actividad saludable que llena de sentido sus vidas, lo que te diría, reportándoles un beneficio que no serían alcanzables en sus carreras y familias. Seguramente si ustedes conocen algún coleccionista, un auténtico coleccionista, coleccionistas tradicionales, probablemente te digan esto, que es una actividad saludable y que les llena, que les hace felices. Un coleccionista tradicional no está vinculado a las modas, no es un marchante de arte. Y el verdadero coleccionista ama sus piezas, goza con ellas y sueña con aumentar la colección, se mueve por pasiones y no por intereses. Del amor al museo, que este ha sido el título de esta comunicación. Podemos decir que el carácter romántico de Cayetano y esa especial relación de amor que estableció con los objetos del pasado fue el motivo que le llevó a coleccionar durante toda su vida. Un objeto de la colección, o sea, es el amor a esos objetos del pasado lo que le llevó a coleccionar, y la colección la que nos llevó a nosotros a hacer un museo. Pero curiosamente también es un objeto de su colección el que le cambiaría personalmente la vida y lo haría convertirse en el coleccionista de antigüedades más importantes del siglo XX en Canarias. Hablo de un abanico que fue el mediador en la historia de amor entre Cayetano y su mujer. Años 40, hace una exposición de abanicos en Santa Cruz de la Palma como motivo de la bajada de la Virgen de las Nieves. Una joven tinarfeña que estaba visitando a sus familiares en La Palma se encapricha un abanico, quiere conocer al coleccionista y ahí surge esa historia de amor. Hablamos de julio de 1940 y en diciembre ya estaban casados. Por lo tanto, es un objeto de su propia colección el que le lleva a conocer el amor de su vida. Y aquí tenemos una frase de Cayetano que yo también creo que nos habla de ese amor a los objetos y también de ese sentimiento hacia su colección, cuando dice: no todo es polvo y orín en mis búsquedas, sino que también hay sentimientos, afectos y emociones. Gracias.